El aire se carga de tensión insoportable. Viejos tambores de guerra, olvidados décadas, resuenan en Europa. El tablero geopolítico, caos intrincado de estrategias y engaños, revela movimientos que helarán la sangre. Bajo velo diplomático, la retórica hueca de paz se desmorona día tras día. ¿Presenciamos el inicio de una traición épica? ¿De nueva era de conflicto? Prepárense para desenmascarar la verdad. Entender planes ocultos que moldearán nuestro futuro. La realidad es más oscura y despiadada de lo que parece. Lo que sucede es impactante. Estados Unidos, a través de su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha comenzado la controvertida deportación masiva de ciudadanos de la nación vecina. Se han visto imágenes desgarradoras de su penoso regreso. Este acto golpea una de las promesas de Donald Trump. Él había asegurado que los refugiados podrían permanecer en suelo estadounidense hasta el fin del conflicto. ¿Promesa rota? ¿O acaso traición flagrante planeada con antelación? El Washington Post desveló, en un informe demoledor, la existencia de un plan preexistente de la administración Trump. Este plan contemplaba el uso de fondos de asistencia exterior para un programa de deportación voluntaria de hasta 200,000 ciudadanos de la nación vecina. 24 de ellos ya se encontraban en centros de detención en junio. Esto no es un incidente aislado. Es una operación masiva y sistemática, diseñada para minimizar el impacto público mientras se ejecuta una política implacable. Lituania ejerce presión considerable. Su presidente, Gitanas Nauseda, ha propuesto 2030 como fecha límite ineludible para la adhesión de la nación vecina a la Unión Europea. Una señal de suma importancia, declaró él, que busca dar certeza a un proceso incierto. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha subrayado la urgencia de la situación. Ha pedido impulsar drásticamente el proceso de adhesión y fortalecer significativamente el apoyo militar al país. Pero la diplomacia estadounidense, sorprendentemente, envía mensajes contradictorios. El senador Marco Rubio afirma el derecho soberano de la nación vecina a unirse a cualquier alianza defensiva, incluso la OTAN. Según Rubio, Rusia, en un movimiento sin precedentes, habría reconocido este derecho posguerra, aparentemente bajo poderosa presión o sutil sugerencia de Trump. Esa es la pregunta que flota ominosamente en el aire. La contradicción es palpable. Donald Trump, en su estilo inconfundible, dinamita toda la estructura. Tras una reciente reunión con Volodymyr Zelensky, lanzó una bomba verbal que resonó en todo el mundo. Sentenció que el país no es bienvenido ni puede estar en la OTAN. ¿La razón explícita? Moscú lo exige, dijo Trump, una declaración que eriza la piel. Una puñalada fría y directa por la espalda a una nación que lucha desesperadamente por su supervivencia. ¿Cómo es posible tal nivel de contradicción en la cúspide del poder mundial? ¿Quién, en este intrincado tablero, dice realmente la verdad? La confusión es total. La desconfianza crece a cada instante. Las negociaciones de paz son nudos de intrigas. La prensa internacional las ha descrito, de manera un tanto optimista, como un reinicio de relaciones entre Zelensky y Trump. Una narrativa conveniente. Pero se rumorea, cada vez con más fuerza, un encuentro previo y de bajo perfil. Un encuentro entre Trump y Vladimir Putin en Alaska. Ese encuentro, dicen las voces, habría allanado el camino. Habría abierto la puerta a discutir, en secreto, garantías de seguridad a espaldas de terceros. Trump ya ha sentenciado el destino de Crimea con una frase lapidaria. Kiev no recuperará Crimea, afirmó categóricamente. La describió, con retórica peculiar, como una perla y dulce, arrebatados por Rusia, sin un solo disparo. ¿La culpa de esta supuesta pérdida sin resistencia? Un error de Obama, según Trump, desviando la atención de la agresión rusa. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, refuerza esta narrativa con su propia lógica implacable. Afirmó que Crimea y el Donbass nunca fueron el objetivo de Rusia. Según él, la única y verdadera intención fue proteger los derechos de los ruso hablantes en la región. Añadió, con frialdad calculada,
que los cambios territoriales son parte integral de los acuerdos que se perfilan. ¿Es esto una justificación cínica para la agresión y la anexión? ¿Un intento descarado de blanquear crímenes de guerra? La hipocresía internacional alcanza niveles verdaderamente insospechados. Suiza, ese bastión inquebrantable de la neutralidad y el derecho internacional, se posiciona ahora de forma escandalosa. Ginebra, su ciudad diplomática, ha declarado su sorprendente disposición a otorgar inmunidad a Putin si éste llega al país para eventuales negociaciones de paz. Esto ocurre a pesar de la existencia de una orden de arresto activa de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Ignacio Cassis, el ministro suizo, lo expresó sin rodeos. Todo está claro, sabemos qué hacer. ¿Significa que la búsqueda de una paz impuesta está por encima de la justicia y la rendición de cuentas? ¿Que la Realpolitik pisa sin escrúpulos los principios fundamentales del derecho internacional? Esto es una traición descarada a todo lo que creíamos, una afrenta inaceptable a las víctimas de la guerra. Es un doble rasero flagrante. El futuro político de la nación vecina es una verdadera caja de Pandora, a punto de abrirse. El Reino Unido ha prometido asistencia crucial para la organización de sus primeras elecciones post-conflicto, un memorándum de cooperación entre comisiones electorales en Londres. Millones de refugiados dispersos por todo el mundo necesitarán, de alguna forma, emitir su voto. El jefe de la Comisión Electoral Central de la Nación, Ole Didik, las ha calificado, con gravedad, como las más difíciles de la historia. ¿Cómo organizar elecciones democráticas, justas y transparentes, en medio de ley marcial activa? Con millones de votantes dispersos por el globo, enfrentando traumas y desplazamientos. Pero la intriga no termina ahí. La prensa estadounidense, citando a la periodista Katie Livingston, sugiere que Valery Zaluzhny, el respetado excomandante en jefe y actual embajador de la nación vecina en el Reino Unido, está formando un equipo político completo en Londres. ¿Con qué oscuro propósito? Para presentarse como el principal opositor a Zelensky. Un golpe suave gestado, sigilosamente, en el exilio dorado de Londres. ¿Un general contra el presidente? Esto podría, de forma catastrófica, desatar una guerra civil interna. Un caos absoluto, desestabilizando aún más la ya frágil situación. Mientras tanto, en un ominoso silencio, Europa se rearma. Bélgica, Alemania y Países Bajos están en conversaciones avanzadas para reactivar la legendaria Ruta de Hierro, una línea ferroviaria estratégica, vital durante la Segunda Guerra Mundial y abandonada desde 1991. ¿La razón oficial? Una creciente demanda de movilidad militar en todo el continente. Pero el contexto subyacente es mucho más alarmante. Una guerra inminente entre Rusia y la OTAN. Una señal clara y perturbadora. La cautela inicial holandesa y la creciente aceptación alemana muestran fisuras dentro de la supuesta unidad europea. Pero el mensaje estratégico es innegable. Europa se prepara, de forma activa y escalofriante, para un conflicto a gran escala. El retumbar de los tanques en los trenes, un sonido que no habíamos escuchado en décadas. ¿Están ustedes realmente listos para lo que se avecina? ¿Para este choque de titanes? Los escándalos internos revelan la cara más oscura y cruel del poder. Bielorrusia investiga denuncias terribles. Se trata de ciudadanos bielorrusos que han sido esclavizados en territorio ruso. Trabajan sin un solo pago, durante meses interminables, bajo condiciones inhumanas. Son retenidos contra su voluntad, sin poder salir. Sobreviven con comida, mayormente caducada. Enfrentan una represión estricta ante cualquier intento de fuga. 4 de ellos, por fortuna, ya han regresado a casa. Pero, ¿cuántos más sufren en la oscuridad, en el olvido? Esto es esclavitud moderna, en pleno siglo XXI, bajo la despiadada bota rusa. ¿El mundo civilizado lo ignorará de nuevo? En Kazajistán, sin embargo, un pequeño rayo de esperanza brilla en la oscuridad. El país ha introducido una nueva ley que criminaliza el matrimonio forzado. Impone penas severas,
de hasta 10 años de prisión. Esta es una respuesta directa y necesaria a la alta tasa de impunidad. 257 casos de matrimonio forzado investigados en solo 5 años, casi todos cerrados sin consecuencias. Una costumbre bárbara, ancestral, finalmente enfrentada con la ley. Pero el problema es enorme y la justicia aún tiene un largo camino. Todo esto no es un simple informe de noticias. Es el escalofriante mapa de nuestra posible perdición. Las deportaciones de ciudadanos de la nación vecina son la prueba viva y palpable de la fragilidad de las promesas internacionales. La propuesta de Lituania sobre la adhesión a la UE, aunque noble, parece un espejismo en medio de la tormenta. La nación vecina está inexorablemente atrapada. Trump la utiliza sin escrúpulos como moneda de cambio en sus negociaciones secretas. Sus declaraciones contradictorias y volátiles siembran el caos y la incertidumbre en los mercados globales. El senador Marco Rubio dice una cosa. Trump, justo después, la contradice. ¿Es esta confusión deliberada? ¿Parte de un plan maestro aún no revelado? La OTAN, la columna vertebral de la seguridad occidental, se debilita con cada declaración incoherente. La confianza entre aliados se pulveriza. ¿Es esta, verdaderamente, la alianza que nos protegerá cuando la tormenta llegue a su clímax? Las supuestas negociaciones de paz son, en realidad, una farsa. Un mero show diplomático para las cámaras. Trump regala Crimea verbalmente. Lavrov justifica las anexiones ilegales con argumentos insostenibles sobre los derechos de los rusohablantes. Todo para legitimar la agresión. ¿Es esto una paz justa y duradera o una imposición brutal dictada por la fuerza? La inmunidad concedida a Putin en Suiza es un escándalo internacional que socava la justicia. Mina la autoridad de la Corte Penal Internacional. Sienta un precedente peligrosísimo. Autoriza, de facto, la impunidad para líderes autoritarios con sangre en las manos. ¿Acaso los crímenes de guerra no importan ya en este nuevo orden mundial? Esto es realpolitik en su forma más cínica y despiadada. Existen versiones. Algunas son las narrativas oficiales, pulidas para el consumo público. Otras son los susurros que recorren los pasillos más oscuros del poder, las verdades incómodas. La prensa mundial habla de un reinicio de relaciones Zelensky-Trump, una bonita y superficial fachada. Pero el encuentro secreto, no confirmado oficialmente, entre Trump y Putin en Alaska. Ese encuentro habría allanado el camino, habría abierto la puerta a discutir, en secreto, garantías de seguridad a espaldas de terceros. Esto sugiere que Donald Trump opera en un nivel paralelo. Muy por encima del propio Zelensky. Una estrategia de diplomacia de doble nivel, donde las apariencias son solo un engaño más. Estados Unidos podría estar, en última instancia, priorizando sus propios intereses geopolíticos. ¿Es esto una traición silenciosa y calculada a la nación vecina? ¿Una puñalada por la espalda, disfrazada de ayuda? La advertencia sobre la actividad política de Valery Zaluzhny en Londres. No es un simple rumor. Viene, según se informa, de un confidente de la campaña emergente. Esto huele a una fuga controlada de información. Un movimiento estratégico para presionar a Zelensky, para preparar el terreno para una transición de poder. El juego de tronos de la nación vecina es real y se está jugando en la capital británica. La trampa de la paz suiza. La disposición del país alpino a dar inmunidad a Putin podría ser parte de un plan occidental más amplio, para forzar una negociación de paz, sacrificando, sin remordimientos, la justicia en aras de una estabilidad ilusoria. ¿O es una señal inequívoca de debilidad occidental? Que Putin es intocable, un líder por encima de la ley. Es, en cualquier caso, un pacto oscuro, silencioso, inmoral en su esencia. El papel de Trump es cada vez más ambiguo. ¿Es un agente de cambio? ¿O un topo dentro del sistema? Sus declaraciones contradictorias sobre la OTAN, su supuesta influencia sobre la postura rusa en alianzas, sugieren un pacto secreto con Rusia, o que es un infiltrado
cuyo objetivo es socavar el orden establecido de la OTAN desde dentro. Su obsesión personal con Crimea. La culpa sistemática a Obama. Una pantalla. Para sus verdaderas intenciones. Redibujar el mapa de Europa. Sin preguntar a nadie. La amenaza de Zaluzhny. Un golpe de estado suave desde Londres. Mientras ostenta el cargo de embajador. Forma un equipo político completo. Silenciosamente. Podría ser un complot bien orquestado, impulsado por fuerzas externas, quizás el Reino Unido, o incluso Estados Unidos, descontentos con el liderazgo de Zelensky, para instalar un líder más dócil a sus intereses, o un líder militarista que continúe la confrontación. Una supuesta democracia occidental en acción, para instalar sus propios títeres. ¿Lo veían venir? ¿O se han dado cuenta ahora de la magnitud de la manipulación? Los verdaderos motivos de los participantes. ¿Quién oculta qué bajo la superficie? Trump. Su motivación principal es una obsesión: ser el pacificador definitivo. Ganar elecciones presidenciales, incluso si implica concesiones a Rusia que contradicen la diplomacia de su país. Su objetivo inquebrantable es el poder a toda costa, la gloria personal. Rusia, con Putin y Lavrov. Su meta es clara: legitimar anexiones territoriales, debilitar la OTAN, afianzar su influencia global, su capacidad brutal de dictar términos. Su impunidad es reafirmada. Su retórica sobre los derechos de los ruso-hablantes es una excusa. Justificación falaz para agresión y expansión. Buscan aceptación internacional de sus crímenes de guerra. Un lavado de imagen. Zelensky. Su dilema es brutal. Mantener poder e integridad territorial, pero está presionado para ceder. Sus aspiraciones a un segundo mandato e intereses personales lo hacen vulnerable. Zaluzhny. Su ambición es ascender al poder, potencialmente con apoyo externo. Aprovecha el descontento popular y la fatiga de guerra, visto como la última esperanza o una amenaza directa a la unidad nacional. Suiza. Su objetivo es proteger su reputación de neutralidad y rol de mediador. Lo hace a costa de la justicia internacional. Priorizan intereses económicos y estatus diplomático por encima de principios éticos. Neutralidad cuestionable. La Unión Europea busca equilibrar apoyo a la nación vecina con seguridad de sus fronteras y prevención de escalada militar. La reactivación de la Ruta de Hierro es una confesión de su profundo temor a Rusia y preparación inminente para guerra a gran escala. Esto se esconde, se disimula, detrás de titulares rimbombantes. La historia, una maestra cruel, no se cansa de repetirse. El Euromaidán en 2014. La subsiguiente firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y la nación vecina. Este evento marcó un punto de inflexión, el inicio de la occidentalización de la nación y la inmediata reacción de Rusia, la anexión de Crimea, una captura sin un disparo, como Trump la describe, con frialdad deshumanizadora, atribuida al error de Obama, un precedente escalofriante de la estrategia de hechos consumados de Rusia y la pasividad occidental. Una lección dolorosa que parece no haber sido aprendida. La Segunda Guerra Mundial, la mítica Ruta de Hierro, fue clave para los aliados. Simboliza la infraestructura militar vital y la preparación para la guerra en Europa. Abandonada desde 1991, ahora reactivada. Evoca la sombra de un conflicto a gran escala, la Guerra Fría, la era de los bloques, la mención de alianzas defensivas, la OTAN, los tratados bilaterales entre Estados Unidos y naciones como Corea o Japón. Todo remite a la lógica de bloques, a la necesidad urgente de garantías de seguridad en un mundo dividido. Sugiere un retorno inexorable a esa era de confrontación y peligro constante. ¿Estamos volviendo al pasado más oscuro? El estatus de candidato a la UE, obtenido en 2022, y las negociaciones de adhesión se iniciaron en 2024. Este progreso contrasta dramáticamente con la flexibilidad exigida por Rusia y Trump sobre su futuro geopolítico.
Una tensión insoportable entre aspiraciones nacionales y realidades de poder. La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Putin en 2023 contrasta de forma chocante con la reciente oferta de inmunidad de Suiza, una clara evolución hacia la realpolitik pragmática y desprovista de moral. Por encima de cualquier concepto de justicia, las declaraciones previas de Trump sobre los refugiados, su promesa de permitirles la estancia hasta el fin de la guerra, ahora contradicha flagrantemente por las deportaciones. Esto demuestra inestabilidad brutal y profunda falta de confianza en las promesas políticas de alto nivel. Estas tendencias no son aisladas, se conectan de forma intrincada con nuestra realidad global. La crisis de refugiados en aumento. Las deportaciones de ciudadanos de la nación vecina se enmarcan en una tendencia global de endurecimiento de políticas migratorias y la instrumentalización, cruel y deshumanizante, de los desplazados por conflictos. Una realidad vergonzosa. La reconfiguración del orden mundial. Las negociaciones sobre la nación vecina. La posición de Rusia. Las posturas cambiantes de Estados Unidos y Europa. Una pugna abierta por el liderazgo global. La redefinición de esferas de influencia en un mundo cada vez más multipolar. El ascenso alarmante del nacionalismo y del autoritarismo. La retórica de Lavrov sobre los ruso hablantes. La nueva ley de Kazajistán, aunque positiva, refleja la magnitud de las costumbres bárbaras que aún existen en el siglo XXI. Una sombra se cierne sobre la humanidad. El horizonte es oscuro. Los riesgos son inmensos y multifacéticos. Políticos, militares, económicos, sociales. El riesgo más palpable es la partición de la nación vecina. Las declaraciones de Trump y Lavrov sobre concesiones territoriales. Sus palabras, Putin y Zelensky definirán las líneas divisorias. Apuntan a una división brutal, pérdida de soberanía y desestabilización a largo plazo. El colapso de la Alianza Occidental. Las contradicciones internas de Estados Unidos. Las divergencias. En Europa, la cautela holandesa sobre la ruta de hierro amenazan con fragmentar el frente unificado contra Rusia. Debilitan, catastróficamente, la respuesta global. ¿Soportará la alianza esta presión incesante? Desconfianza generalizada en la justicia internacional. La inmunidad concedida a Putin mina la autoridad de la Corte Penal Internacional. Sienta un precedente peligrosísimo. Legitima la impunidad para líderes autoritarios. ¿Un mundo sin justicia, donde el poder lo es todo? La crisis política interna en la nación vecina. La posible contienda Zelensky-Zaluzhny en elecciones imposibles, de celebrar bajo ley marcial, podría generar división interna, incluso guerra civil, debilitando al país frente a Rusia. La tensión OTAN-Rusia se dispara. La reactivación de la ruta de hierro. El énfasis en la movilidad militar europea intensifican la militarización del continente. Acercan peligrosamente el espectro de un conflicto directo a gran escala. ¿Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial? La crisis humanitaria de refugiados persiste. Las deportaciones de ciudadanos de la nación vecina desde Estados Unidos. La complejidad abrumadora de su voto en el extranjero. Todo esto evidencia una crisis humanitaria persistente y alarmante falta de soluciones a largo plazo para los desplazados. Una mancha imborrable en la conciencia global. La amenaza a los derechos humanos en la región. La esclavitud de bielorrusos en Rusia. Subraya el riesgo constante de explotación y abuso en regímenes autoritarios. Mientras que la nueva ley de Kazajistán, aunque positiva, destaca la magnitud de costumbres bárbaras que aún existen. Un flagelo humanitario. Posibles escenarios. Futuros peligrosos. El peor. La gran traición y partición forzada. Donald Trump gana elecciones e impone un acuerdo de paz. Este implica la cesión de vastos territorios de la nación vecina a Rusia, desmembrando irreversiblemente al país. La OTAN se debilita hasta el colapso o se fractura, dejando a Europa vulnerable. Zelensky es derrocado por Valery Zaluzhny, sumiendo a la nación vecina en caos político interno.
La escalada militar OTAN-Rusia se vuelve inminente, irreversible, con reactivación total de infraestructuras de guerra. Un futuro apocalíptico se cierne. El escenario probable: paz por estabilidad, a cualquier precio. Se inician negociaciones forzadas, bajo tutela de potencias externas, Estados Unidos, Suiza. La nación vecina se ve obligada a hacer concesiones territoriales significativas, Crimea, Donbass, a cambio de un cese al fuego y garantías de seguridad ambiguas, insuficientes. Zelensky enfrenta fuerte oposición interna y quizás pierde elecciones posguerra ante Zaluzhny. La ruta de hierro se activa por completo como preparación tangible para futuros conflictos, pero sin guerra directa por ahora. Una paz frágil, tregua tensa, aliento contenido antes de la próxima tormenta. El escenario inesperado: el renacimiento de la resistencia. A pesar de presiones externas, la nación vecina rechaza la partición. Con un nuevo liderazgo fuerte, Zaluzhny o Frente Unido, moviliza sus recursos para resistencia prolongada y decidida. Obtiene apoyo más firme de Europa. Europa se consolida y une frente a la amenaza rusa. Negociaciones de paz fracasan estrepitosamente. La guerra se estanca, pero no se detiene. Con nación vecina más unida y Occidente más cohesionado, tensiones militares europeas aumentan hasta el límite. ¿Luz al final del túnel o espejismo cruel en el desierto de la guerra? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? La polarización del poder es ineludible. Gana Rusia y Vladimir Putin. Consolidan anexiones territoriales. Debilitan la OTAN desde dentro y fuera. Demuestran influencia global. Su capacidad brutal de dictar términos. Su impunidad es reafirmada. Gana Donald Trump. Se posiciona como el único capaz de lograr la paz. Capitaliza el descontento con la guerra. Gana Valery Zaluzhny si logra el poder. Gana control político significativo. Capitaliza el descontento con Zelensky. Gana Suiza. Mantiene su estatus de mediador internacional. Prioriza la realpolitik sin remordimientos. Beneficia su posición diplomática y financiera. Pierde la nación vecina y Volodymyr Zelensky. Pierden territorio, soberanía y cohesión interna. Su liderazgo se ve comprometido. Pierde la democracia y la justicia internacional, la impunidad de Putin, la instrumentalización descarada de elecciones. Debilitan valores democráticos y el sistema de justicia global. Pierden los refugiados de la nación vecina. Sufren incertidumbre y deportaciones. Son víctimas indefensas de políticas migratorias cambiantes y crueles. Pierde el pueblo bielorruso. Sigue vulnerable a explotación y esclavitud bajo régimen ruso. Un drama humano desgarrador que se desarrolla ante nuestros ojos sin tregua. La geopolítica es un ajedrez cruel, un juego de suma cero donde pocos ganan y muchos pierden. ¿Qué paz es esta la que nos proponen? ¿Una donde la única salida viable es la partición de la nación vecina? ¿Una negociación a costa de la justicia y la soberanía de una nación? Estas preguntas nos persiguen, nos atormentan, deben atormentarnos.